Estamos con Laurita Canteros desde Chaco en torno al juicio al clan Sena, pero nos pone en tema con novedades Augusto. Una nueva jornada en el juicio por el crimen de Cecilia. Un crimen donde, como no hay cuerpo, la importancia de los peritos es en extremo relevante. Y hoy hablaron los peritos que obtuvieron rastros de Cecilia de entre las cenizas. Habló el perito que encontró el dije. ¿Se acuerdan la crucecita que le había regalado su abuelita a Cecilia? Sí. Habló ese perito. Y habló otro más que encontró la billetera de Cecilia entre las cenizas, una billetera que incluso conservaba documentación de Cecilia. Laurita, estamos con vos, Laura Canteros de Chaco. ¿Qué tal? Buenas tardes, así es. En este lugar, a mis espaldas ahora le voy a mostrar, se está realizando una nueva audiencia. Hoy, como bien decía Augusto, mayormente fueron testimonios técnicos. Primero habló un bombero que encontró huesos quemados en Campo Rossi. Huesos que él determinó, de acuerdo a su experiencia, que eran humanos, y eso fue objetado por la abogada de César Sena, que le consultó si él tenía alguna especie de capacitación en medicina forense o en antropología, distinguir un hueso humano a un hueso de animal. Fue bastante incisiva con esta cuestión, marcando justamente, buscando el plantear o plantar la duda, a lo que el bombero le dijo que tenía muchos años de experiencia, que hay diferencias entre un hueso humano y un hueso de animal, pero ante la consulta, si él tenía una especialización en medicina forense, Laura, obviamente que este bombero le dijo que no. Perdóname que te hago una breve consultita con respecto a esto. ¿Cómo estás? Buen día. Este es el bombero que encontró lo que parecía ser un pedazo de cráneo humano y logró distinguir, y esto le dijo a la justicia, al tribunal, logró distinguir lo que son las suturas del cráneo, que son muy particulares en las personas con respecto a lo que son en los animales, ¿no? Claro, él describió que de acuerdo a las características de ese fragmento óseo, que como bien decís, parecía como unos dibujitos en el hueso, perdón que sea tan literal, pero que eso es muy parecido al hueso correspondiente al cráneo. Fue muy preciso en su explicación, pero de todas maneras esas fueron las objeciones por parte de la defensa. Laurita, ¿hay fotos de eso? ¿Hay material fotográfico de eso? A lo mejor el bombero en el impacto sacó fotos, hoy que estamos tan habituados a tener el teléfono y fotografiar cosas. Todo esto es material de prueba, pero ¿qué sucedió? Es material de prueba que se pasa en las audiencias, pero la jueza y algunas de las abogadas marcan el tema de las filtraciones en cuanto a los documentos que se exhiben en el juicio. De hecho, en un momento hubo un cruce entre la jueza y la abogada de César Sena, porque las abogadas cuestionan las declaraciones que dan los testigos finalizadas las audiencias, las declaraciones a la prensa. ¿Y qué tienen que cuestionar? Con lo cual, la jueza marcó que permite la libre expresión, no la libertad de prensa, y que en ese caso las abogadas tampoco se tienen que referir a las declaraciones de los testigos. Y la marcó puntualmente la abogada de César Sena, que dijo, la jueza le dijo, mira, yo no quiero hablar de esto, pero ya que trajo el tema, le marcó que la abogada de César se refirió y cuestionó el testimonio de un testigo. Con lo cual, ella dio la recomendación que si consideran las abogadas defensoras que no hablen los testigos, tampoco tienen que hablar las partes sobre lo que se dice aquí sobre las declaraciones de los testigos. Fue un momentito bastante tenso, pero que marca cómo a medida que pasan los días se van cambiando los ánimos en las audiencias. Emerenciano Sena se tapó la cara con un cuaderno, hoy lo estamos viendo en imagen. Se tapó una vez más la cara. De hecho, yo le pregunté al abogado Osuna, todavía no me respondió porque, bueno, no pude hablar con él, pero le pregunté a qué se debe esta razón de Emerenciano. Porque Emerenciano, como dije anteriormente, es una persona súper conocida y súper pública. reconocida. Aparte las fotos Claro. de todos lados.
Cualquier persona aquí, al menos en Resistencia, lo conoce, lo distingue y sabe quién es Emerenciano Sena. Se entiende por ahí si es una persona, un testigo o alguien que no quiere exponerse, que no se lo vio, pero Emerenciano Sena es una persona súper conocida acá desde hace muchísimo tiempo. O sea que estoy a la espera de esa respuesta, ¿no? Del abogado, pero, Laura, que le pregunte por qué esa decisión. ¿Pensás vos que obviamente es por verse en una posición de acusado, de debilidad, un tipo que tuvo mucho poder, mucho manejo y se tapará la cara porque la situación en la que está no está en un acto político, no está siendo juzgado? Supongo que será por eso, no para que no lo conozcan si lo conoce todo el mundo. Sí, no se entiende igual, porque, por ejemplo, Marcela Acuña, sí, de hecho hoy Marcela Acuña saludó, cosa que antes no hacía, saludó los medios cuando pasamos por allí. Todos tienen, César Sena no tiene más el barbijo en la cara. Se ve que no. Eso ahí vemos que ya no Capaz tiene que Merenciano barbijo. también es conocido en el lugar, pero esto también tomó una No, es para- notoriedad nacional. Sí, Quizás también es una cuestión no quiere como que le reconozcan infantil, es no me ves la cara, no sabes quién soy, No, yo pero Claro. capaz no, tendrá como... pensado Pero aparte, ¿qué tendrá Sí, pensado? Salir libre Claro. y que la viajar a gente alguna no lo provincia que no lo reconozca. Es reconozcan. Y como bueno, que- pero quizás Eso es es lo que reconocido ahí, confía pero su no. abogado. Laura, una pregunta sobre la declaración del testigo, policía bombero. Claro, es importante, Bien. estaba pensando, porque se está buscando qué pasó con el cuerpo, ¿verdad? Claro. Bueno, luego de este bombero en el cual cerró su testimonio con esta pregunta que le hizo la doctora Tomianovic, si eran restos óseos o no, él dijo que, bueno, que correspondían a restos óseos humanos. Declaró un médico forense que habló sobre las manchas de sangre encontradas en el colchón y en la cama. Sí. Recordemos que a esas manchas de sangre se le hizo pruebas de ADN y resultó el ADN coincidente con el de Cecilia Strisowski. Pero a la hora de hacer preguntas, una vez más, la abogada de César Sena nos dijo si se hizo algún tipo de análisis especial, porque este médico dijo que correspondía a manchas de sangre por contacto. Si se hizo algún tipo de análisis especial para diferenciar si era sangre producto de una herida o sangre menstrual. Claro. A lo cual, una vez más, este especialista dijo que de acuerdo a las características era sangre producto de una herida, pero ante la pregunta si se hizo un análisis especial, una vez más quedó allí planteada esta duda, que la abogada de César Sena hoy, me parece a mí que al menos hasta lo que escuché, hasta los testimonios que se dieron hasta el mediodía, fue la más incisiva en este tema. Laura, perdón. ¿Qué pasó después? Estas manchas de sangre Sí. encontradas en una cama y en un colchón. En el colchón, sí. Bueno, fueron encontradas como parte de los muebles que estaban adentro de la casa de los Sena o parte de los muebles que sacaron de la casa de los Sena para, digamos, borrar rastros y desviar la investigación. Estas manchas fueron encontradas en los muebles el 6 de junio por orden de Marcela Acuña, fueron llevadas desde otro la lugar. casa familiar al Palacio Merenciano. De todas maneras, en las paredes también había unas pequeñas manchas de sangre, pero la mayor muestra se pudo extraer justamente del colchón y de los bordes Laurita, estamos viendo en este momento imágenes del momento que vos describís, de la situación puntual que Cuando vos se estás van. describiendo, cuando ponen un camión en la puerta de la casa de los Sena y van a sacar parte de los muebles, entre ellos esa cama y ese colchón, donde vos nos contabas recién, fueron encontradas las manchas de sangre, manchas que Sí. se hicieron cotejos de ADN y dieron 99,9% que eran De de Cecilia. Esto Agradecemos estamos viendo de justamente Cecilia. ahora, Laura. a Contenidos Net, Sí, que es ¿quién? el material, lo extraímos de esta página. Sí. Quien llevaba justamente, quien hizo este flete fue uno de los primeros testigos en ser citados, que contó sí. como Fabiana González le pidió que retire esos muebles, pero que era una orden de Marcela Acuña. Esto es lo que dijo este testigo que integraba el movimiento de Merenciano Sena. Trabajaba para ellos también. Trabajaba para ellos, es más, fue el testigo que él dijo que creía en la inocencia de Merenciano. De hecho, dijo que hace 5 años
lo conoció a César en clases de jiu-jitsu, en un club aquí de Resistencia. Primero lo conoció a César y era muy cercano a Obregón, y también estaba en un grupo de trabajo de Merenciano. Dijo que Obregón era una buena persona, que lo consideraba un amigo y confiaba en la inocencia de Merenciano, esta persona que retiró Laura, los muebles. qué importancia, ¿no? Los testigos, porque cada día nos vamos enterando de algo nuevo y cada vez está más complicado, Lucena. Empezamos diciendo no sé nada, son inocentes, de ellos mismos decían, claro, que está la justicia para esto, pero qué importante, ¿no? Los testigos y todo este juicio. Ayer el testimonio más importante fue el de la perito, la licenciada Bonillo, que mostró el video en el cual Obregón señalaba el lugar en el río Tragadero donde se encontraron los pequeños huesos, dientes y el dije con forma de cruz de Cecilia. Que se encuentran también porque ellos video, mismos dicen, ¿o no?, que estaban ahí. O sea, ellos... Sí. Pero una cosa, es muy distinto contar esto a verlo, ¿no? Claro, Como claro. Obregón los iba guiando en el monte desde la quemazón, los lugares de la quemazón, que fueron 2 quemazones muy grandes donde también se encontraron otros huesos. De allí los fue guiando al fiscal Cáceres Olivera y a la policía en medio del monte. Era un monte muy tupido, y ahí le mostró el sector del río que pusieron bolsas de arena y pudieron drenarlo, y contó que él, lo que habían sacado de la quemazón lo cargaron en bolsas y esos restos los tiraron. Obregón los tiraba en el río, eran cenizas y huesos, y César con un palo los esparcía en el río. Ay, Dios mío. Toda esta información. con un palo. Fíjate el nivel de violencia de César hacia Yo ella. quiero saber si toda esta aún- información la sabemos por el juicio, que se van destapando cosas que desconocíamos, o todo esto la justicia ya lo sabíamos y a nosotros no nos había llegado la información. Porque hay muchas cosas nuevas. Todo el tiempo hay cosas nuevas, pero porque en este caso está información que realmente a veces es un poco complicado orientarla, y quizá de cierta forma uno se va olvidando de ciertos aspectos o de ciertas circunstancias. Pero el dato de que Obregón tiraba esas cenizas en el río y César Sena removía el agua con un palo fue algo que en esos momentos, y lo dijo el abogado de Gloria Romero, fue contundente, y según él dejó mudos inclusive hasta los imputados y los abogados defensores. Fue un testimonio muy certero y muy fuerte, ¿no? El de esta mujer integrante del gabinete científico, que dijo cómo encontraron en ese lugar los pequeños huesos, dientes y el dije que finalmente fue reconocido por Gloria Romero. Tenemos más videos, ¿sí? Sí, Laura, mira, con respecto a lo que vos contabas, la actuación de Obregón vital en toda esta trama, el testimonio de Obregón también vital en esta trama, y videos que lo muestran a él como protagonista de esta trama. Porque ahora estamos viendo otro video exhibido en las últimas horas en la sala de audiencias, donde se ve a Obregón sacando de la casa de Locena un bulto, presumiblemente, que sería el cuerpo de Cecilia, la noche del 2 de junio. En la cama, esto fue el 2 de junio a las 7:15. Quien conducía esa camioneta con ese bulto atrás era César Sena, y Obregón iba en otro vehículo, en su vehículo particular, adelante. Pero de allí fue que las cámaras fueron captando cómo salieron de la casa, fueron por la avenida Alvear, y luego, al no haber más cámaras de seguridad, se perdió el rastro, pero todo señala que luego de aquí fueron hasta la chanchería. Claro, por eso ahí Obregón también les dio con tanta precisión los lugares donde estaban las quemazones, donde habían hecho las fogatas, descriptas como fogatas inusuales, ¿no? Por testigos que participaron de los operativos, por distintas características que ahora vos seguramente nos vas a contar, pero digamos, Obregón es un actor fundamental y que dio precisiones muy claras, ¿no? a los miembros del tribunal en estas audiencias. Lo que habían dicho en su momento desde el lado acusatorio es que utilizaron madera de quebracho, que es una madera de acá del norte. Quebracho es un árbol del norte argentino que tiene larga combustión y que
alcanza muy alta temperatura, muy alta, porque imagínense lo grande de ese fuego para desintegrar absolutamente todo, porque no quedó nada. Vos decís que eligieron esa madera, esa madera por esto en particular. Claro, porque es una madera de alta combustión que, bueno, logra elevadísimas temperaturas y lo concreto es que no quedó, o sea, Nada, se desintegró absolutamente todo. nada. Se Ahora, desintegró todo. Laura, cuando Obregón cuenta todo eso, indica dónde se pudieron encontrar los dijes, los pequeños huesos, ¿qué dice él? No, Obregón en su momento, y esto es algo que hay que esperar que dice su abogada Sofía Puente, porque en su momento señalaron que vieron estas declaraciones luego de ser apretados por la policía. De acuerdo, Ah. sí. Eso señalaron, que marcaron ese lugar porque, bueno, fueron apretados por la policía y por eso marcaron eso. Pero bueno, estamos a la espera. Que hay que ver Hasta ahora son las todos- declaraciones de él. Si Claro, vuelven Pero hasta ahora encontraron los Claro, pero dije. encontraron las cosas. Claro. Sí, pero sí. encontraron. Y eso no hay duda. Pero hasta ahora son todos testigos de la parte acusatoria. Cuando empiecen los testigos de la defensa, y ahí seguramente van a empezar a plantear otro panorama. Claro. sí, ¿Y de la seguro. chanchería hay alguna imagen, algún video, algo de ese lugar particular? Sí, de hecho yo en su momento fui en el lugar, es cuestión de buscarlo y encontrarlo, o sea, hay imágenes de la chanchería. Lo que sí, ese lugar, lo que dijo esta perito, que meses después quedó totalmente cambiado. abandonado. ese lugar, ¿no? Vos Ahora, dijiste. estábamos viendo recién la camioneta, Sí. Vero. Ahí atrás se presume en ese bulto que iba el cuerpo de Cecilia. ¿No? ¿Es así, Laura? No Sí, sé, en esta ese es bulto- imagen de eso, ok. Sí, como una colcha o envuelta Sí. en una... Según la abogada Está en una alfombra, habían Sí, en dicho. alfombra. De Claro. acuerdo al fiscal, allí fue cuando retiraron el cuerpo de Cecilia, que era una mujer grandota, ¿no? Su mamá siempre la describe como una mujer muy alta, inclusive era más alta que César también. Sí, se ve en la Y foto, bueno, sí. de acuerdo a la teoría del fiscal, allí fue cuando en ese bulto... Igual para mí es un poco difícil creer cómo pueden llevar un cuerpo de manera descubierta como se ve ahí, ¿no? Pero bueno, Por la impunidad. confiaron sin duda. ¿No era que lo habían envuelto, se supone, en una confiaron de la alfombra? Eso es lo que ¿No? me Teníamos entendido. Sí, que estaba envuelto. Vos decís, pero- Laura, te resulta difícil de creer por el rastro de inhumanidad, ¿verdad? Claro, sí, Claro. o sea, me resulta muy fuerte, ¿no? Llevar de esa manera así un cuerpo casi de manera abierta. Sí, Claro. sí, pero bueno, hasta ahora lo que mostraron desde la querella señala que lo llevaron así. Luego, porque quiero alcanzar a resumir todo lo que fue hoy, hablaron y mostraron las tarjetas y los documentos quemados de Cecilia. Eso Sí. lo hizo un perito posterior, mostraron las tarjetas quemadas y en ese momento se dio algo muy particular que lograron captar quienes transmitían aquí el equipo del Poder Judicial, que cuando exhibían las tarjetas quemadas de Cecilia y sus credenciales, César se sonrió. Como bueno. dato así, no entiendo qué obedece esta cuestión, pero César ahí esbozó una sonrisa y bueno, exhibieron estas pertenencias Laura. encontradas de Cecilia, ¿no? Y posteriormente fue el turno de otra perito que habló sobre la valija quemada, donde se encontró este anillo Sí. que coincidía con la alianza de Cecilia. Una perito que habló sobre las pertenencias de Cecilia que se encontraron quemadas en la valija, esto sí ya en el barrio Merenciano. Cuando vos decís que encontraron la billetera con las credenciales y documentación de Cecilia y que César Sena se rió en ese momento, o sonrió, ¿se veía en las imágenes que las tarjetas tenían el nombre de Cecilia, los datos de Cecilia, pese a que habían sido Eran incendiadas tarjetas intencionalmente? que fueron reconocidas por sus familiares. Tarjetas A la reconocidas mochila. que pertenecían a ella. Tarjeta Sí. de crédito. Igual- Sí, era una tarjeta de una suscripción de
Claro, un Claro. local Que aparte ese comercial plástico acá. es muy difícil de quemar también. Yo no puedo creer lo que digo sí, recién. sí. Puede tomar temperatura, derretirse un poco, pero... Pero queda. Pero ¿y las Pero- tarjetas de crédito también las encontraron gracias a lo que dijo Obregón? No, estos encontrados también en... acá aportaron distintos testigos, además de Obregón. Pero, por ejemplo, las pertenencias de Cecilia, que fueron encontradas en el barrio Merenciano, fueron por personas que, ante la mediatización de esto, hablaron de que encontraron cosas quemadas sospechosas que les llamaron la atención, y ahí lo denunciaron a la policía. Pero Laura, Esto puntualmente Claro, que se gente fue encontró encontrando. no fue por ¿cómo fue este momento que lo fueron denunciando? que hablaban de la tarjeta, que era de ella supuestamente, y él se reía? La verdad que no lo puedo Igual creer. se pudo Sí, pero si la mato, imagínate que lo que es capaz. Pero sigue siendo tan... No tengo adjetivos para poner El realmente. primer día del juicio pero también sigue se reía. La impunidad. Llegó a decir de algo. hoy. Por si Ay, se corta la voz. Hola, Ahí te estamos perdiendo. A ver, ahora. ahí no sé si me ven bien. Sí, te vemos perfecta. Ahora sí. Perfecta. Le consulté a las abogadas de César Sena si César tiene algún diagnóstico psiquiátrico. Claro. Porque eso se habló en más de una oportunidad. Y de hecho, Gloria Romero dijo que César tomaba medicación. ¿Qué me dijeron? Que efectivamente él tomaba medicación por una psicosis, Ah, pero que de psiquiátrica. todas maneras, más allá de que al principio se le hizo psiquiátrico para ver si era imputable o no, pero hasta ahora, de acuerdo a lo que me dijeron aquí, no. Ahí te perdemos, O sea, Laura. todas las Psiquiátrico de pericias César. dieron que él era imputable, no hay nada que Totalmente. pueda Claro, sacarlo. Quizá por esto que se ríe, No, yo hace quería esas saber, cosas. claro. Sí, que está orientado temporoespacialmente, sabe Claro. lo que hizo, Claro. cómo lo hizo, es capaz de hacer lo que hizo. Pudo Digo, no es que- esconder, pudo Exactamente. armarlo. Había un Pudo plan. esparcir las cenizas después, que ese sí dato, este dato para mí es nuevo. Sí, que él en la dinámica aparentemente donde uno quemaba, él esparcía las cenizas. Toda una Desagradable toda una todo. Pero eso inmundicia. de inmundicia, o sea, seguir maltratándola luego de, Sí, claro, lo que seguimos como una Igual es clara, como contabas ayer, Laurita, también lo que es la función de la defensa es, así como con lo del cráneo, del bombero, es usted es especialista en medicina, Poner la duda de es todo, forense, usted cómo dice que estaba el cuerpo en esa camioneta, ¿qué da certeza de eso? Había un dato que compartimos ayer, Cefe, que habían entrado con un bidón de nafta. ¿Quién dice, quién da Claro, el crédito trabajo que de era la defensa nafta? es esa, Está bien, digamos. ¿no? Claro. Pero- Ese es el trabajo de pero ellos. claramente De el hecho, rompecabezas la- se arma en sentido de, ¿no? del compromiso y la culpabilidad, a mi entender, de No, y lo que vos decís, de César. ella entró en esa casa Y no salió más, chicos. Nunca ¿Dónde Pero más. la miércoles defensora, fue? una de las defensas dice que ella sale en la camioneta con ese bulto y que ella salió atrás de eso. Escondida, Bueno, claro. pero Marcela Escondida. también le echa la culpa al hijo, o sea, también como que lo Pero es admitió. fuerte haber encontrado todas esas cosas, ¿no? Sí, El sin disque, duda. las tarjetas, los huesos. Sus anillitos, mira, ahí se ve Ah. perfectamente el anillo que se encuentra y el que Perdón, ella... Por más que la digan, sangre. obviamente que siempre dicen que fueron sometidos a premios ilegales por la Sí. policía después, pero hay que ver. Bueno, es Esta parecido es la crucecita de la abuela, ¿no? Que le había en el regalado caso la abuela. Mangieri también. ¿Se acuerdan Ah, que él sí. en el traslado también dice que lo habían apretado y que había dicho, Sí, y sí, bueno, y sí, terminó sí, no. siendo el culpable, ¿no? Claro, pero Y uno- él no dijo yo la maté, él dijo soy el responsable de lo Sí. que pasó y dio la dirección. Exactamente. Sí, Sí, perdón, Laurita. uno sí comprende lo que es el dolor y el sufrimiento de Gloria Romero, porque, o sea, de acuerdo a lo que vimos aquí, directamente desintegraron el Claro. cuerpo No, es de una- la hija, ¿no? Una hija Es putés. entendible por qué ese dolor de esa madre que ayer, Ah. de hecho, se sumó algo mucho más triste, porque murió, ella publicó en sus redes sociales que murió la perrita de Cecilia, Ah, que de hecho hasta esa perrita fue mencionada en su testimonio. ¿Por qué? Y fíjense cómo todo está unido. Esta perrita que Gloria publicó, era la perrita de Cecilia, ya estaba muy dolida, fue la que le marcó que algo raro andaba Ah, en mira. la comunicación con su hija. ¿Por qué? Porque esa perrita había sido operada y tenía una herida. Y Gloria le manda, como quedó el cuidado de la perrita, le manda la foto a Cecilia, ella creía que era Cecilia, Y la respuesta fue, qué impresión esa herida, no lo puedo ver. Lo cual le llamó la atención Claro. a Gloria
le decía, mi hija, o no, sea, no habla así, nunca hubiera dicho ayudaba eso. a su abuela a operar mascotas, no puede ser que sienta esto y que me responda esto. Claro. Y ahí ya empezó a hacerle ruido a Gloria los mensajes que recibía, que supuestamente era Cecilia, pero finalmente era César. Era César. Tenemos para compartir, creo, Fer, en un ratito, ahora en un ratito ponemos lo que decía Laurita ayer también de la perrita. que Ayer, lamentablemente Berito, falleció. yendo Sí, a lo de los perdí en mensajes. el audio. Sí, ayer justamente eso, el audio, que también lo escucha la madre de Cecilia, que debe haber sido terrible ese momento. ¿Sabés, Laura, qué decían esos audios que se pasó en el juicio en el día de ayer? Me parece que nos perdió. perdón. Ahí la recuperamos a Laura. Laurita, Está. ahí está, ahí te tenemos otra vez. Ahí. Ahí sí, los Sí. había perdido y ya los estoy escuchando. Vicky, ¿querés Estábamos repetir? hablando de unos audios que ayer en el juicio también se expusieron, que era la voz de ella. ¿Sabés qué decían esos audios que fue fuertísimo también para la madre, sobre todo? Sí, los audios que se pusieron en esa audiencia era Cecilia justamente hablando muy ilusionada de Del este viaje al sur. Porque no solo es escuchar la voz, sino escuchar la ilusión que ella Claro, expresaba. La Expresaba, ella realmente confiaba y estaba ilusionada en ese viaje. O sea, no solamente escuchar un audio y decir, bueno, me fui a comprar tal cosa, sino escuchar la ilusión que manifestaba. Claro. Yo de creo ese viaje que ella imaginaba como un nuevo comienzo en este viaje, ¿no? Con la relación de César, una relación tóxica, muy contaminada, se casan, Claro, al otro día irse- se divorcian, como decir, bueno, no somos Empezamos dos de enamorados que empezamos de cero, ¿no? Irse lejos de la de la madre, familia. Ella planeaba todo, dónde ir a tomar Eso, un café, dónde ir a ¿no? comer. Y él googleaba cómo dislocó un dónde hombro, se va el qué alma de pasa una con el persona? alma cuando alguien se muere, ¿no? Y ella... Muy Ahora, atravesado. claro, ¿cómo no va a haber un plan? Hay un super plan antes y después del asesinato. Y Bien. para desaparecer el cuerpo, claro que la madre sufre No, dos, son- 3 veces porque no tiene el cuerpo. Eso terrible. es Lo un sufrimiento importante, extra. lo importante del desarrollo de un debate oral y público es poder observar cómo se obtiene, cómo se presenta la prueba, cómo la prueba se concatena con el testimonio y cómo a partir de estas situaciones en un debate oral y público se empieza a armar el rompecabezas de este crimen que no tiene cuerpo. Tenemos los posteos que hacíamos referencia del fallecimiento de la perrita. Lee, Manu, por favor. Ahí los tenemos. Vero dice, ahora están juntas, mamá te amaba tanto que lo único que pensaba era que si ibas a resistir ese viaje. Quiero pensar que ella te esperaba y ahora me espera a mí. Uno más tenemos. Ahora estás así, con mamá. Me duele tanto. Fue lo último que me pidió. Cuidá a mi hija. Y ahora las perdí a las dos. Ay, qué fuerte. Terrible, mi alma. Me Creo pone que hay nerviosa. otro, Manu. Sí, lo tenemos, Vero. Dice, en toda esta tristeza, encima perderte, al menos pude despedirme. Ahora estás con tu mamá y vas a jugar con ella. Ginny, la hija de Ceci, acaba de fallecer. Dios mío. Un abrazo inmenso para Gloria. Claro. Sí, Laurita. Porque además Cecilia, cuando estaba ilusionada en este viaje, estaba muy preocupada justamente por esa perrita, Claro. porque su preocupación era si es una perrita que no estaba bien, si podía resistir tantas Claro, la horas de ausencia. viaje. Y- Claro. Así que bueno, imagínense lo que era para Gloria estar atravesando eso, que además por estos días que son muy sentidos para ella, ¿no? Revivir todo esto, ha ocurrido esto con la mascota de Cecilia y bueno, la verdad que fue muy triste, muy fuerte. Laurita, un placer como siempre tenerte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Excelente trabajo de Laura Cantero Adiós. desde el Chaco. Les pido permiso.